Sí se ve, ingeniero. Muy amable, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con el tema de trigonometría y para ello pues vamos a hablar de la circunferencia unitaria. Entonces vamos a iniciar con esto de la circunferencia unitaria. Bueno, ¿qué es la circunferencia unitaria? Bueno, nosotros vamos a trabajar con esta circunferencia. Es una circunferencia cuyo radio es 1 y su centro está en el origen. Entonces la ecuación de dicha circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Nosotros la podemos graficar con su centro en el origen. Ahí está nuestra circunferencia unitaria. Entonces la vamos a copiar para que la tengamos disponible cada vez que la queramos utilizar. Bueno, entonces dicha circunferencia pues está formada por puntos que siguen la ecuación que está acá, ¿sí? Si yo me coloco en un punto acá, ¿sí?, y conozco ya sea la coordenada en X o la coordenada en Y, puedo averiguar la otra coordenada. Por ejemplo, si digo que X ahí vale 1, entonces ¿cuánto vale Y? Entonces colocamos 1 más Y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Y entonces ¿cuánto vale Y? Pues Y vale 0. Entonces este punto realmente no puede estar acá, sino que es este punto que está acá. Entonces este es el punto 1,0. Igualmente, si decimos que X vale un medio, entonces despejo Y puedo calcular el valor de Y. Y va a ser entonces la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y si digo que X vale un medio, entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 1 menos un cuarto. Y eso va a ser la raíz de 3 cuartos. De 3 medios, perdón. Ingeniero, ¿Sí? luego una pregunta. Eh, ¿No tendría que llevar también doble signo, más o menos? Sí, eso les iba a decir a continuación, que realmente pues aquí hay dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces si X vale un medio, podemos trazar una recta. Ahí iría la recta, con X igual a un medio. Y se obtienen dos valores. Uno es raíz de 3 medios y el otro está acá. Sería un medio, coma menos raíz de 3 medios. Entonces, esa es la circunferencia unitaria. ¿Por qué nos interesa tanto la circunferencia unitaria? Bueno, nos interesa la circunferencia unitaria por su relación que tiene con las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a aprender ahorita las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Bueno, ¿cuáles son esas funciones? Yo creo que ustedes ya las conocen. Empecemos con el seno. Bueno, primero dibujemos el triángulo. Entonces, vamos a tener un triángulo rectángulo, ¿sí?, cuyos lados miden A, B y C. Entonces, aquí está nuestro triángulo rectángulo. Un ángulo es un ángulo recto. Como les decía, tiene lados A, B y C. Y tengo dos ángulos internos diferentes de 90 grados que son complementarios. Llamémosle alfa y beta. Entonces ahí está mi triángulo rectángulo. Entonces la primera razón trigonométrica que vamos a ver es el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? El seno del ángulo alfa es igual a B sobre C. O sea, dicho de otra forma, es el cateto opuesto al ángulo alfa. El cateto opuesto al ángulo alfa es B.
sobre la hipotenusa C. Y ahí está el seno de alfa. ¿Qué pasa si quiero escribir el seno de beta? El seno de beta va a ser el cateto opuesto al ángulo beta, o sea, va a ser A sobre la hipotenusa C. Entonces ahí tengo la función seno, tanto del ángulo alfa como del ángulo beta. Aquí hay que entender que alfa más beta vale 90 grados. Bueno, esa es la primera razón trigonométrica. Vamos con la segunda, el coseno. ¿A qué es igual el coseno del ángulo alfa? El coseno del ángulo alfa va a ser igual a A sobre C. Dicho de otra forma, el coseno del ángulo alfa va a ser la razón entre el cateto adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa. De tal forma que si quiero calcular el coseno de beta, pues lo puedo hacer. Va a ser B sobre C. No sé si va quedando claro esto. Entonces ya tenemos la función seno, que está acá, y la función coseno, que está aquí. Vamos a una última función, a la función tangente. Entonces son tres funciones básicas: seno, coseno y tangente. Luego aparecen otras tres. La tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto al ángulo alfa sobre el cateto adyacente. O sea, va a ser la razón entre este y este. Entonces va a ser B sobre A. Ahora vamos con la tangente del ángulo beta. Va a ser el cateto opuesto a beta, o sea, va a ser A sobre B. No sé si hay alguna duda de las tres funciones trigonométricas. ¿Hay alguna duda? Ingeniero, Sí. solo con una pregunta. De preferencia, siempre va a ser mejor colocarlos de esta manera, o sea, ubicar, por ejemplo, los lados con esas mismas variables, C, B y A, en esa misma posición. No, lo mejor es pensar de la siguiente forma. Se los voy a escribir acá. El seno del ángulo, de cualquier ángulo teta, va a ser el cateto opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces, si quieren, cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Aquí va a ser igual el coseno del ángulo. Va a ser el cateto adyacente sobre, llamémosle H a la hipotenusa. H. Aquí va a ser igual la tangente del ángulo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, todo esto es cuando es un triángulo Sí, rectángulo. estamos hablando de triángulos rectángulos, correcto. Por ejemplo, veamos qué pasó aquí. Disculpen, moví la pizarra. Bueno, regresemos aquí. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Pensemos en un triángulo famoso. Pensemos en un triángulo 30, 60, 90. Entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces esto mide 1, esto mide 2 y esto mide raíz de 3. Y es un triángulo rectángulo que es famoso. Aquí tengo 60 grados, aquí tengo 30 grados. Bueno, pensemos y empecemos a calcular las funciones trigonométricas de este triángulo. Calculemos el coseno de 60 grados. ¿Cuánto vale? El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. O sea que va a ser ¿cuánto? 1 sobre 2. ¿Está claro? ¿Cómo calculé el coseno de 60 grados? Sí, sí, está claro. Bueno, ahora calculemos el seno de 30 grados. Aquí va a ser igual. El seno de este ángulo, de acuerdo a la fórmula, es el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto a 30 grados? 1. 1. Y la hipotenusa 2. Entonces noten ustedes que el coseno de 60 es igual que el seno de 30.
¿sí? Calculemos otra función, la tangente de 60 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 60 grados? Es el cateto opuesto al ángulo, aquí está la fórmula, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a 60 grados es raíz de 3. El cateto adyacente es 1, o sea que la tangente de 60 grados vale raíz de 3. Calculemos la tangente de 30 grados. ¿Cuánto vale? Ahora estamos con este ángulo. Va a ser el cateto opuesto a 30 grados, es 1, sobre el cateto adyacente a los 30 grados, que son raíz de 3. Entonces ahí está otro ejemplo. ¿Está claro esto? ¿O hay alguna duda? Está claro. No, claro. Bueno, vámonos a... Ingeniero, Sí, disculpe. Entonces, siempre el coseno de un ángulo, por ejemplo, pongamos al ángulo 60 como X y al ángulo 30 como Y, entonces el coseno de X va a ser igual al seno de Y, por decirlo así, siempre. sí, siempre que los ángulos sean complementarios, sí. O sea, por ejemplo, si usted calcula el coseno de ¿quién? Pensemos de 40. ¿Cuál es el ángulo complementario a 40? 50. Va a ser igual al seno de 50. ¿Por qué? Porque estos forman un triángulo, se los voy a dibujar a continuación, que tiene ángulos de 40 grados y 50 grados. Entonces pensemos en este triángulo. Acá vamos a tener 40 grados, acá vamos a tener 50 grados, y entonces va a ocurrir lo mismo que pasó acá, ¿sí? No sé si me explico. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, pues nada. Bueno, resulta que hay otras funciones, hay otras 3 funciones, no solo son seno, coseno y tangente, sino está la secante del ángulo, la cosecante del ángulo y la cotangente del ángulo. Vamos a ver a qué son iguales. Entonces, la secante del ángulo se puede decir que es el inverso del coseno del ángulo. La cosecante es el inverso del seno del ángulo. Y la cotangente es el inverso de la tangente del ángulo. En otras palabras, la secante del ángulo va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La cosecante del ángulo va a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Y la cotangente va a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, vámonos al ejemplo del triángulo de 30, 60, 90 y encontremos para el ángulo de 60 las 3 funciones que están ahí. Entonces aquí teníamos 1, 2 y 3, raíz de 3. Aquí teníamos 30 grados y acá 60 grados. Bueno, entonces, ¿cuánto vale la secante de 60 grados? ¿Cuánto vale la cosecante de 60 grados? Y la cotangente de 60 grados. Vamos con la secante. ¿Cuánto vale? Dice que la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, si estoy con 60 grados, perdón, aquí lo dibujé al revés, miren, mil disculpas, esto está malo. Este ángulo no es de 60 grados, ni este es de 30, es al revés, ¿sí? Entonces los 60 grados están acá. Entonces ahora sí, ¿cuánto vale la secante de 60 grados? 2. 2. Vale 2. O sea, va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente a los 60 grados, que es 1, y eso vale 2. ¿Cuánto vale la cosecante de 60 grados? 2 sobre ¿quién? Sobre raíz de 3. ¿Y cuánto vale la cotangente de 60 grados? 1 sobre raíz de 3. Ahí están mis otras 3 funciones trigonométricas. No sé si está claro. Vamos con otro ejemplo.
Veamos el siguiente triángulo. Este triángulo es un triángulo especial que nosotros conocemos, que es el triángulo 90, 45, 45. O sea, aquí hay 45 grados y aquí también hay 45 grados. Esto vale 1, esto también vale 1 y esto vale raíz de 2. Entonces, ayúdenme ustedes a encontrar coseno de 45 grados, el seno de 45 grados, la tangente de 45 grados, la cosecante de 45 grados, la secante de 45 grados y la cotangente de 45 grados. Entonces, ¿cuánto vale el coseno? ¿Cuánto vale el coseno? 1 sobre raíz de 2. Correcto, 1 sobre raíz de 2. O sea, va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, 1 sobre raíz de 2. Vamos con el seno, aquí es igual. También a 1 sobre raíz de 2. Correcto. Va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Verdad? 1 sobre raíz de 2. La tangente, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. La cosecante, que es el inverso del... Dijimos que es el inverso del seno, ¿cuánto vale? El inverso de esto. Raíz de 2. Raíz de 2. La secante, que es el inverso de esto. También raíz de 2. Y la cotangente, que es el inverso de la tangente. 1 sobre 1, da 1. Y ahí están las 6 funciones trigonométricas de este triángulo rectángulo aplicados al ángulo de 45 grados. Bueno, no sé si queda claro o hay alguna duda. No está claro, ingeniero. Bueno. Bueno, vamos ahora a regresar a la circunferencia unitaria. ¿Por qué es tan importante la circunferencia unitaria? Bueno, la circunferencia unitaria es importante porque nosotros acá podemos dibujar triángulos. Si colocamos un punto, pues nosotros podemos dibujar un triángulo rectángulo. Si coloco otro punto, puedo dibujar un triángulo rectángulo. Si colocamos otro punto en donde sea, siempre que esté sobre la circunferencia unitaria, pues podemos dibujar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ponemos otro punto por aquí, pues dibujamos triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué tienen en común todos los triángulos rectángulos que se dibujan sobre esta circunferencia? ¿Qué tienen en común? Vamos a ver. Que tiene el radio de 1. La Correcto, hipotenusa es la misma. correcto. La hipotenusa, hipotenusa, para todos los triángulos que se dibujan acá sobre la circunferencia unitaria, vale 1. Entonces, ¿qué va a pasar con las funciones trigonométricas si la hipotenusa vale 1? ¿Cuánto vale el seno de... Bueno, voy a dibujar otra vez la circunferencia y la voy a hacer más grande. Ustedes me van a decir... Perdón. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con las funciones del ángulo teta? Por ejemplo, ¿a qué va a ser igual el coseno de teta? Si me encuentro en el punto x, y. ¿A qué va a ser igual el coseno de teta? Sobre esa circunferencia unitaria. Va a ser igual a y dividido a y. Va a ser igual a x sobre 1.
o sea que va a ser x. O sea que x es el coseno del ángulo. ¿Qué pasa con el seno del ángulo? Va a ser que y sobre 1, o sea que vale y. ¿Qué pasa con la tangente ahora? Solo analicemos estas tres: seno, coseno y tangente. Y sobre X. Correcto, va a ser y sobre x. Bueno, entonces ya en resumen, voy a escribir aquí adelante. En resumen tenemos lo siguiente, se los vuelvo a escribir acá. Si me encuentro sobre la circunferencia unitaria, entonces x es el coseno del ángulo, y es el seno del ángulo, y y sobre x es la tangente del ángulo. Ese es el resumen. Entonces nuevamente pensemos en nuestra circunferencia unitaria, la voy a copiar. Y aquí está nuestra circunferencia unitaria. Entonces, ¿qué pasa con las funciones trigonométricas del ángulo θ? Que se pueden calcular si yo conozco un punto de la circunferencia unitaria. ¿Sí? Entonces, supongamos lo siguiente. Supongamos que me encuentro en el siguiente punto. Si quieren, utilicemos la que ya está ahí. Me encuentro en el punto 1 medio, este ya lo habíamos escrito, raíz de 3 medios. Entonces, ¿cuánto vale el coseno del ángulo? ¿Cuánto vale? Vale 1 medio. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Raíz de 3 medios. ¿Y cuánto vale la tangente del ángulo? Raíz de 3 sobre dividido medio. 2 dividido 1 medio. Que eso da raíz de 3. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Se recuerdan cuál es el ángulo? Bueno, este es un triángulo especial, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo ¿cuántos grados? Noten que esto es 1 medio. 60. Sí, 60 grados. O en radianes, el ángulo es pi tercios. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sé que x es el coseno del ángulo, y es igual al seno del ángulo, y teta, y y sobre x es la tangente del ángulo. Entonces, este es el eje x, y este es el de arriba, es el eje y. Entonces, yo sé que x aquí es mayor que 0. Por lo tanto, voy a decir que el seno es mayor que 0. Perdón, el coseno. Y es mayor que 0. Entonces, la conclusión que voy a sacar de esto es que el coseno del ángulo en ese cuadrante es mayor que 0 y el seno del ángulo es mayor que 0. ¿Qué pasa acá? En este cuadrante. Este es el cuadrante 1. ¿Qué ocurre en el cuadrante 2? ¿X es mayor que 0 o menor que 0? Menor. Menor. Y es mayor que 0. Entonces voy a decir que el coseno en ese cuadrante, permítanme, el coseno del ángulo es mayor que 0 y el seno del ángulo es, perdón, aquí lo puse al revés, es menor que 0 y mayor que 0. ¿Qué ocurre en el tercer cuadrante? X es Ambos mayor son que 0 y negativos. los dos son menores que 0, ¿verdad? Todos son menores que 0. Correcto, entonces coseno del ángulo es menor que 0, seno del ángulo es menor que 0 y tangente, que es la razón, sería la razón de dos números negativos, entonces la tangente en este tercer cuadrante sería positiva. ¿Qué pasa en el último cuadrante? El coseno del ángulo es mayor que 0 y el seno del ángulo es menor que 0. Eso es lo que ocurre con los signos de las funciones trigonométricas. Vámonos a otro ejemplo. Supongamos que me ubico en este punto, ¿sí? Y conozco este punto. Este punto tiene coordenadas 1 sobre raíz de 2,
1 sobre raíz de 2. ¿Sí? O sea que quiero averiguar las funciones trigonométricas del ángulo teta. ¿Cuál es el ángulo teta? Vamos a ahorrar esto. Si quieren, borremos esto. ¿Cuál sería el ángulo teta? Bueno, el ángulo teta sería este ángulo. ¿Sí? Y a este ángulo que está aquí abajo le vamos a llamar el ángulo de referencia. Si quieren le llamamos teta con un asterisco. Entonces tengo el ángulo teta y el ángulo teta de referencia. Este va a ser ángulo de referencia. Bueno, entonces primero calculemos las funciones para el ángulo de referencia. Entonces veamos, ¿cuánto vale el coseno de teta de referencia? O sea, ese es este triángulo. Pensemos en el triángulo que está formado por el ángulo de referencia y aquí tiene 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y aquí esto mide 1. Entonces, es obvio que este mide pi cuartos o 45 grados. Entonces, ¿cuánto mide el coseno de ese ángulo de referencia? 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. ¿Y cuánto vale el seno del ángulo de referencia? También 1 sobre raíz de 2. ¿Y cuánto vale la tangente del ángulo de referencia? ¿Cuánto vale? Tangente vale 1. Ahora vámonos al ángulo teta, ya no al ángulo de referencia, sino al ángulo teta. Vamos con el coseno de teta, el seno de teta y la tangente de teta. Ahora sería las funciones de este ángulo que está acá. ¿Qué hacemos? Lo único que hacemos es copiar estos mismos valores, pero con los signos que mencioné anteriormente. Estos signos que están acá, miren. Bueno, hay un error acá y les pido mil disculpas. Este no puede ser no puede ser el punto este que está acá, porque la coordenada x es negativa. Entonces corrijamos eso. Menos 1 sobre raíz de 2. Ahora sí. Pues ¿cuánto vale el coseno de teta? Pues vale esto mismo, solo que con el signo que está acá. Entonces vale menos 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale el seno de este ángulo? 1 sobre raíz de 2. Disculpe, ingeniero, y la tangente no sería negativa también. Gracias, sí, sería negativo. No, del ángulo de referencia no, porque el ángulo de referencia es 45 grados. Estamos trabajando acá. Aquí todos son positivos. Aquí sí tengo que tomar la razón de estos dos, es negativa, menos 1. Permítanme un minuto, jóvenes. Disculpen la interrupción. Disculpen la interrupción. Entonces, acá lo que estoy calculando son las funciones trigonométricas para teta igual a pi cuartos, perdón, 45 grados. Y acá lo que estoy calculando son las funciones trigonométricas para teta igual a 180
menos 45 grados. ¿Cuánto vale 180 menos 45 grados? 135. 135. ¿Sí? Entonces yo sé que, por ejemplo, el coseno de 135 grados vale menos 1 sobre raíz de 2. Bueno, no sé si queda claro esto. Ingeniero, disculpe, eh, ¿por qué en el seno del ángulo de 135 no lo puso negativo? Bueno, porque la coordenada es positiva. Es que acá sí se toma en cuenta el signo. Acá todas son positivas y aquí sí se toma en cuenta el signo. Aquí, ¿cuál es el signo de Y? Es positivo. El signo de X es negativo. Entonces acá sí se toma en cuenta el signo y acá en los de referencia todos son positivos. Pero en el de referencia no sería donde va el negativo. ¿Cómo? En coseno de teta de referencia no es donde va menos No, 1 no. sobre Aquí, raíz de 2. aquí todos son positivos. ¿Sí? Acá todos son positivos en los de referencia. El ángulo teta se mide respecto al eje X, ¿sí? Acá está el eje X positivo. Y el ángulo de referencia se mide respecto al eje X que esté más cercano al rayo. En este caso es el eje X negativo, no el X positivo. Bueno, vamos a otro ejemplo si quieren, para que quede claro esto. Supongamos lo siguiente. Ingeniero, disculpe la molestia. ¿Solo Ujú. podría subir el ejemplo anterior a este? ¿Este que está aquí? ¿O cuál dice usted? Sí, ingeniero. Ok. Ya, muchas gracias. Bueno, por nada. Vámonos a otro ejemplo si quieren, para que quede más claro esto. Entonces dibujemos una circunferencia unitaria y escojamos un punto. Ahora escojámoslo si quieren en otro cuadrante. Escojámoslo acá. ¿Sí? Y supongamos que las coordenadas son las siguientes. Supongamos que tenemos, vamos a ver, si tenemos menos raíz de 3 medios, coma menos 1 medio. ¿Sí? Y me dicen que acá tengo un ángulo de referencia teta asterisco. Y me dicen que teta asterisco es, vale lo siguiente, ahorita les voy a decir cuánto vale. Vale, vamos a ver, tendría que ser 180 grados. Perdón, no 180 grados, no, tendría que ser 30 grados. Ese es el ángulo de referencia. Miren. Bueno, entonces calculemos las funciones trigonométricas de teta de referencia y de teta sin el asterisco, ¿verdad? Entonces acá tenemos teta de referencia y aquí tendríamos todo el ángulo teta. Entonces, ¿cuánto vale teta? Vale 180 más 30 grados. ¿Cuánto es eso? Vale 210 grados, ¿verdad? Entonces, empecemos con el seno de 30 grados, el coseno de 30 grados y la tangente de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno? Para ello, si quieren, dibujamos el triángulo. Dibujémoslo acá. Entonces aquí tengo 30 grados, ¿sí? Luego acá tenemos entonces raíz de 3 partido 2. Aquí tenemos 1 medio y aquí tenemos 1. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 30 grados? Digan ustedes. 1 medio. El seno de 30 pues vale 1 medio sobre 1, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto vale el coseno de 30 grados? Raíz de 3 medios sobre 1. ¿Cuánto vale la tangente de 30 grados? 1 medio sobre raíz de 3 medios. ¿Cuánto queda eso? 1 sobre raíz de 3.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo no utilizo el ángulo de referencia, sino que utilizo el verdadero ángulo? Vámonos con el seno de 210. ¿Cuánto vale? Ahora sí utilizo los signos, ¿verdad? Menos un medio. ¿Cuánto vale el coseno de 210 grados? Menos raíz de 3 medios. ¿Y cuánto vale la tangente de 210 grados? 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3, correcto. Bueno, y entonces ahí está. Ahí están las tres funciones trigonométricas para su ángulo, para el ángulo θ y su ángulo de referencia. ¿Sí? Ingeniero, Uh-huh. o sea que todo lo que está en el lado izquierdo siempre va a ser positivo. Lo que está del lado izquierdo de Sí, lo de los senos y todo eso, coseno. esto, sí, Creo que se refiere a los ángulos de referencia. referencia. Sí, estos siempre van a Ah. ser positivos, ¿verdad? Ah, bueno. Gracias. Bueno, vamos a un último ejemplo. Disculpe, ingeniero, entonces digamos en los ejercicios o los problemas nos van a decir encuentre teta y nos van a dar un triángulo del otro lado con cierto ángulo. ¿O No necesariamente le van a decir encuentre θ, sino que les pueden dar los valores de las coordenadas y le dicen a usted que calcule todas las funciones trigonométricas. Bueno, vamos a un ejemplo final y después, si quieren, hacemos ejercicios del libro. Bueno, entonces ahora pensemos en un punto acá, ¿sí? Y que tiene coordenadas 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Díganme cuánto vale el ángulo de referencia, porque este es conocido, ¿verdad? Y cuánto vale θ. ¿Cuánto vale este ángulo de referencia? Si X vale lo mismo que Y, ¿cuánto tendría que ser? 45. 45 grados. ¿Y cuánto sería el ángulo si yo trazo un rayo del origen a este punto y mido el ángulo del eje X positivo hasta el rayo? ¿Cuánto sería? No salió bien. ¿Cuánto sería el valor de θ? 315. 315, o sea, sería 360 menos 45 grados. ¿Cuánto sería entonces? 315. Ahora calculemos las funciones trigonométricas, ya no del ángulo de referencia, sino calculemos las funciones trigonométricas de θ. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? ¿Cuánto vale? Vale X, o sea, 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Menos 1 sobre raíz de 2. O sea, aquí estoy calculando el coseno de 315 y el seno de 315 grados. Si quieren lo colocamos. Esto es el coseno de 315 grados y esto sería el seno de 315 grados. ¿Cuánto vale la tangente de 315 grados? Menos 1. Correcto, menos 1. Y ahí están las tres funciones trigonométricas para este ángulo de 315 grados. Bueno, hay una cosa final que se me olvidaba mencionarles. Los ángulos se pueden medir a favor de la manecilla del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Siempre los ángulos se miden a partir del eje X positivo, ¿sí? O sea, a partir de este punto, a partir del eje X positivo, nosotros medimos los ángulos. Pero también se pueden medir en contra de las manecillas del reloj. O sea, se podrían medir así, miren, acá, en esta dirección. Entonces voy a decir lo siguiente: cuando los mido a favor, el ángulo es positivo; cuando los mido en contra, el ángulo es negativo. Entonces voy a decir lo siguiente, que el coseno de 315 grados va a ser igual al coseno de menos 45 grados.
y los dos son a su vez 1 sobre raíz de 2. ¿Está claro lo que dije? Cuando mido a favor de las manecillas del reloj, el ángulo utiliza el signo negativo. Cuando se mide en contra, el ángulo utiliza el signo positivo. O sea que aquí es más porque está medido en contra de las manecillas del reloj, y aquí es menos porque está medido a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? ¿Está claro? Solo a mí no me quedó muy claro cómo se obtiene el ángulo de referencia. El ángulo de referencia. El ángulo de referencia es este mismo. Mire, hagamos varios casos si quiere. Si usted se encuentra acá, ¿cuál es su ángulo de referencia? Es este. Si usted se encuentra acá, en el segundo cuadrante, ¿verdad? Un punto sobre la circunferencia unitaria que está en el segundo cuadrante, ¿cuál es su ángulo θ y cuál es el ángulo θ de referencia? Este sería θ y este sería el ángulo de referencia. ¿Sí? Si usted por el contrario se encuentra en el tercer cuadrante, ¿sí? Aquí, ¿cuál sería el ángulo de referencia? Sería este nada más, pero positivo, ¿verdad? Todos los ángulos de referencia son positivos. Y si usted se encuentra acá, ¿cuál sería su ángulo de referencia? Este mismo, pero con signo positivo. No sé si queda claro. Sí, ingeniero. Ok, bueno. Vámonos a ejercicios de libro, de texto. Vamos a ver. Aquí hay ejercicios, miren. Bueno, antes de hacer los ejercicios, si quieren, se me olvidaba a mí que tenemos que hacer una tablita con ángulos conocidos y sus funciones trigonométricas. Entonces aquí voy a colocar el ángulo en grados, aquí voy a colocar el ángulo en radianes, ¿sí? Entonces pensemos en 0 grados, luego en 30 grados, si quieren hacemos una recta acá, luego en 30 grados, luego tenemos 45 grados, luego tenemos 60 grados, luego 90 grados, finalmente 180 grados. Esto en radianes 0 grados es 0. Esto en radianes 30 grados son pi sextos. En radianes 45 son pi cuartos. 60 grados, ¿cuánto es? Pi tercios. Luego tenemos pi medios y finalmente pi. Entonces quiero que veamos cuánto valen las funciones trigonométricas. Empecemos con el seno del ángulo, luego pasemos al coseno y finalmente la tangente. Esta tablita es necesario que se la memoricen, ¿sí? Entonces, pues es muy útil memorizar esta tabla. ¿Cuánto vale el seno de 0? ¿Qué ocurre si tengo 0 grados? ¿Dónde me ubico en la circunferencia unitaria? Me ubico acá. ¿Cuánto vale el seno de 0? Entonces, ¿cuánto vale la coordenada en X de ese punto? Perdón, en Y. Vale 0. 0. ¿Cuánto vale la coordenada en X, o sea, el coseno? 1. Vale 1. ¿Y la división de 0 dentro de 1, cuánto vale? Vale 0. Entonces ahí está. Para el primer caso. Vamos al segundo caso. 30 grados, pi sextos. ¿Cuánto vale el seno de pi sextos? Ya lo habíamos visto con el triángulo especial, ¿verdad? Lo habíamos visto con el triángulo especial.
aquí tengo 30 grados, aquí tengo 1, 2 y raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale el seno de pi sextos? ¿Cuánto vale? 1/2. ¿Cuánto vale el coseno de pi sextos? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. ¿Y cuánto vale la tangente? ¿Cuánto vale la tangente entonces? La razón de seno sobre coseno. Y eso queda solo raíz de 3. Bueno, vamos a la siguiente, 45 grados. ¿Cuánto vale el seno? 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale el coseno? 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto vale la tangente? 1. Vamos con los 60 grados. Aquí está al revés del caso de los 30 grados. O sea que aquí tendría raíz de 3 sobre 2. Aquí tendría 1/2. Y aquí tendría aquí tendría ¿cuánto? 1 sobre raíz de 3. Vamos a los 90 grados. ¿Qué ocurre si tengo 90 grados? Me ubico sobre este punto, miren. Aquí hay 90 grados. Tengo un ángulo recto. ¿Cuánto vale la coordenada en y de ese punto? 0. ¿Cuánto vale? 1. Vale 1. ¿Y esta? La coordenada en x vale 0. ¿Y esta? ¿Qué pasa si divido 1 dentro de 0? Esto no existe. Ahora vámonos a los 180 grados. O sea, si me ubico en este punto. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? O sea, la coordenada en y de este punto. Vale 0. ¿Cuánto vale la coordenada en x? Menos 1. ¿Y cuánto vale la coordenada? ¿Cuánto vale la razón de 0 sobre menos 1? 0. Bueno, ahí está nuestra tablita completa. Entonces, memoricen esa tablita porque esta tablita nos va a servir para resolver los siguientes ejemplos. ¿Sí? Disculpe, ingeniero, es que no terminé de entender bien por qué el coseno de 0 es 1. ¿Qué? Ok. Aquí hay 0 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué coordenada tiene este punto? 0,1. ¿Cuánto vale el coseno? ¿Y cuánto vale el seno? Ah, ya entendí. Ok, gracias, ingeniero. Sí, bueno, está bien. Bueno, entonces ahí está la tablita. Memorícenla tanto en grados como en radianes. ¿Sí? En grados y radianes hay que memorizarla. Bueno. Vámonos a algún ejercicio del libro, ahora sí. Vamos a ver. Dice, encuentra el valor exacto de la función trigonométrica en el número real dado. Entonces, copiemos algunos de estos ejercicios y resolvamos algunos, ¿verdad? Bueno, vamos con el inciso A. Desapareció la imagen. Vamos a esperar un... Ahí está. Ahora sí, resolvamos el inciso A. ¿Cuánto es 2 pi tercios? Miren. Bueno, entonces vamos a tratar de dibujar eso, los 2 pi tercios, para poder calcular su función trigonométrica. Entonces, 2 pi son 360 grados. 360 grados dividido 3. Eso sería en radianes, ¿verdad? En grados, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto da 360 dividido 3? 120. 120, ok. ¿Dónde se ubica? Díganme ustedes, ¿en el primer cuadrante, en el segundo o en el tercero? Noten que aquí está 90 grados. En el segundo. Aquí está 180, aquí está 270. Entonces está en el segundo cuadrante. Aquí está los 2 pi tercios. Y aquí tengo mi triángulo rectángulo yo. ¿Cuál es el ángulo de referencia?
¿Cuánto vale este ángulo? 180 menos 120, no. Sí, 180 menos 120 si lo quiero en grados, y eso queda ¿cuánto? 60. O 2 pi tercios menos pi, ¿verdad? ¿Cuánto queda esto? 2 pi tercios menos pi. Perdón, al revés, ¿verdad? Lo puse al revés. Es pi menos 2 pi tercios. Entonces queda pi tercios, como ustedes quieran. Entonces me ubico en qué parte de la tabla. En esta, miren. En esta que está acá. Y yo conozco los ángulos. Entonces, ahora sí, calculemos el seno del ángulo. O sea, calculemos el seno de 2 pi tercios. ¿Cuánto vale? De acuerdo a mi tablita. Estoy acá, ¿verdad? No, ¿en qué parte estamos? Sí, en donde dice 60, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el seno del ángulo? Díganme ustedes. Raíz de 3 medios, ingeniero. Correcto, raíz de 3 medios, de acuerdo a lo que está acá. Miren, el seno. ¿Cuánto vale el coseno de 2 pi tercios? De acuerdo a la tablita, ¿cuánto vale? Un medio, pero hay que ponerle el signo correspondiente a ese cuadrante, ¿verdad? Ese cuadrante es el segundo cuadrante. El coseno del segundo cuadrante es negativo, entonces colocamos menos un medio. ¿Y cuánto vale la tangente de 2 pi tercios? Agarramos este valor, solo que con el signo correspondiente. ¿Cómo es la tangente en el segundo cuadrante? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces va a ser menos 1 sobre raíz de 3. Y ya resolvimos este ejercicio. ¿Está claro o no está claro? Vamos a otro ejemplo. Vamos al 7. Miren este que está acá. Pero no calculemos, sí, calculemos el seno de 7 pi sextos. Entonces 7 pi sextos, ¿dónde se encuentra? Noten una cosa, que 7 pi sextos es pi. Y 6 pi, y 7, no, perdón. Miento. 6 pi sextos es pi. Y 7 pi sextos es un sexto más. Eso quiere decir que ¿en qué cuadrante se encuentra 7 pi sextos? En el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, aquí está. Entonces acá, primero tengo un ángulo de 6 pi sextos. Y si le sumo pi sextos más, llego a 7 pi sextos hasta acá. Entonces ahí está mi ángulo, 7 pi sextos. ¿Cuánto vale el ángulo de referencia? Vale pi sextos. Entonces me tengo que ubicar acá, miren, en esta parte de la tabla. Solo que tengo que tomar en cuenta los signos correspondientes. Entonces ahora sí, vamos con el seno de 7 pi sextos. ¿Cuánto vale el seno de 7 pi sextos? Veamos la tablita para que no se les olvide. Ahí está. Recuérdense que el seno es un medio, el coseno es raíz de 3 medios y la tangente es raíz de 3. Ahora sí, vámonos al seno de 7 pi sextos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos un medio. ¿Cuánto vale el coseno de 7 pi sextos? ¿Es positivo el coseno o es negativo en ese cuadrante? Estamos en el tercer cuadrante. ¿Qué es? Negativo. Es negativo. Entonces vale menos raíz de 3 partido 2. ¿Y cuánto vale la tangente de 7 pi sextos? ¿Es positiva en ese cuadrante o es negativa? Negativa. Negativa. ¿Vale menos cuánto? No, es positiva. La razón de dos Bueno, números raíz de negativos 3. es positiva. ¿Cuánto? Raíz de 3, ahí está. Solo que permitan que... Ahí está. Bueno, ahí están los tres valores. ¿Alguna duda o está claro? Ingeniero, todo claro. Ok. Bueno, hagamos uno más. Hagamos este, miren. Hagamos este que está acá. El coseno de menos 5 pi tercios. Vamos a ver cómo lo resolvemos.
Notan que ahora tengo que utilizar el signo menos, dice menos 5 pitercios. Entonces pensemos, si tengo, vamos a ver, escribir, teta es igual a menos 5 pitercios. Entonces, si tenemos, vamos a ver, tenemos lo siguiente, 5 pitercios se puede escribir como ¿quién? Como 3 pitercios más 2 pitercios, así se puede escribir, ¿verdad? Y 3 pitercios, ¿cuánto vale? Vale pi, o sea que va a ser igual a pi más 2 pitercios. ¿Sí? Bueno, ¿en qué cuadrante se ubica? Acuérdense que lo tengo que medir a favor de las manecillas del reloj, no en contra. Entonces tengo que ir a un ángulo de pi y luego 2 pitercios, ¿verdad? Pitercios son 60 grados, 2 pitercios son 120 grados. Entonces, ¿en qué cuadrante me ubico? Primero recorremos pi. Entonces ahí recorro pi y me encuentro acá. Y luego recorro otros 120 grados más. Entonces, me encuentro por acá, ¿verdad? Entonces el ángulo que está acá es de menos 5 pitercios. ¿Está claro o no está claro? Lo que hizo fue mejor como que separarlo por partes, porque si lo hacían de la forma normal daba menos 360. Entonces como para que tuviera un ángulo. Sí, para entender en qué cuadrante está. Pero también ustedes podrían venir y decir que este 5 pitercios es 6 pitercios, o sea 2 pi menos pitercios. Disculpen que está fallando un poquito la tableta. Esto es 2 pi. ¿Y cuánto es 2 pi? 2 pi son 360 grados. O sea, es una vuelta completa. O sea que a la vuelta completa le resto pitercios y llego a este ángulo. Y entonces entiendo que ese ángulo está en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, ahora sí, calculemos. Bueno, una cosa, ¿cuánto vale este ángulo que está acá en verde? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pitercios. Bueno, entonces ahora sí, ayúdenme ustedes a calcular el seno, o qué pedían, coseno, creo yo que pide, coseno de menos 5 pitercios. Entonces voy a escribir acá que el coseno de menos 5 pitercios va a ser igual a ¿quién? Al seno, perdón, no al seno, al coseno de este ángulo que acabo de encontrar, de pitercios, porque hacen que ese punto se ubique en el mismo cuadrante. Bueno, ¿cuánto vale eso entonces? ¿Cuánto vale el coseno de pitercios? De acuerdo a nuestra tablita, ayúdenme ustedes, ¿cuánto vale el coseno de pitercios? Un medio. Un medio, ¿verdad? Está resuelto el problema. No sé si hay alguna duda. No, creo que el coseno de pitercios no es un medio. Miremos. Pitercios, coseno, sí, es un medio, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna duda? Está claro. Bueno, hagan ustedes uno. Hagan ustedes este que está acá, miren. El coseno de 7 pitercios, por favor. Calcular el coseno
de 7 pi tercios. Tómense 5 minutos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para ver cómo podemos descomponer el 7 pi tercios, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el 7 dentro de 3. Entonces 3 por 2 da 6, ¿verdad? Y el residuo es 1. Entonces el coseno de pi tercios, de 7 pi tercios se puede escribir como el coseno de 2pi más pi tercios. Ahora 2pi, ¿cuánto es? Es una vuelta completa. Entonces, sobre la circunferencia, damos una vuelta completa. Y al dar una vuelta completa me vuelvo a ubicar acá. Pero después tengo que avanzar pi tercios más. Entonces, estoy acá. Entonces voy a decir que el coseno de 7 pi tercios va a ser igual a ¿quién? Al coseno simplemente de pi tercios. ¿Quieren coloquemos otro colorcito acá? Y aquí está el primer ángulo. ¿Sí? Ahí están los 7 pi tercios. ¿Cuánto vale el coseno de pi tercios? 1/2. Ahí está, miren. ¿Está claro o no está claro? Disculpe, ingeniero, ahí o sea, no cuenta el 2pi porque 2pi es 360 grados, entonces daría una vuelta completa, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Ah, ok, gracias. Bueno, por nada, hagamos otro ejemplo. Vamos a ver, calculen ustedes el seno de 27 pi sextos, por favor. El seno de 27 pi sextos. Y me dicen cuánto les queda. Bueno, hagámoslo si quieren. Dividamos 27 dentro de 6. Aquí cuánto queda el cociente. 6 por ¿cuánto? 6 por 4. 24. ¿Cuánto es el residuo? 3. O sea que esto va a ser igual a, lo siguiente, va a ser igual al seno de ¿quién? De 4pi más 3 pi sextos. ¿Verdad? Eso a su vez es el seno de ¿quién? Bueno, 4 pi son 2 vueltas completas. Entonces, pues se anulan. Al dar 2 vueltas completas, inicio nuevamente en 0. Entonces solo me queda el seno de 3 pi sextos. Pero el seno de 3 pi sextos se puede simplificar y escribir como el seno de ¿quién? De pi medios. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? Si me ubico en pi medios, pues básicamente me voy a encontrar sobre el eje Y, o sea acá. ¿Cuánto vale entonces el seno de pi medios? ¿1? Correcto, vale 1. Ahí está la respuesta. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda de esto, jóvenes? ¿Quieren que hagamos más ejercicios?
¿Podríamos hacer algunos más? Ok. Bueno, copiemos algunos de esta tabla. Esta parte. Bueno, si quieren, analicemos, por ejemplo, analicemos este, que está acá. Coseno de 25 pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de 25 pi medios? Bueno, vamos a agarrar 25 y lo dividimos dentro de ¿cuánto? Dentro de 2. ¿Cuánto da? 12, ¿verdad? 12 por 2, 24. Y el residuo es 1. Entonces, el coseno de 25 pi medios va a ser igual al coseno de 12 pi más pi medios. Pero 12 pi son ¿cuántas vueltas completas? Son 3 vueltas completas. Entonces vuelvo a iniciar en 0 después de hacer 3 vueltas completas, y esto equivale solo al coseno de pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios? ¿Cuánto vale? Vale 0, porque si me ubico acá en pi medios, entonces me voy a dar cuenta que la coordenada en x vale 0, es el punto 0,1. X vale 0, entonces el coseno vale 0. Vamos a ver con esta tangente de 15 pi. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es la tangente de 15 pi? Tangente de 15 pi, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuántas vueltas completas hay que dar? ¿Cuántas vueltas completas caben en 15 pi? ¿14 pi más pi? Ahora 14 pi son 7 vueltas completas, o sea que vuelvo a iniciar en 0, y esto entonces va a ser simplemente la tangente de pi. ¿Y cuánto vale la tangente de pi? Noten que en pi me ubico acá. Ahí están pi radianes, 180 grados. Lo escribo en otro color, lo dibujo en otro color para que se vea. Aquí está, ahí hay pi radianes. Entonces, si me ubico ahí sobre la circunferencia unitaria, el seno vale 0 y el coseno vale 1, ¿verdad? Entonces va a ser 0 sobre 1. ¿Cuánto vale? Perdón, menos 1. ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Esta es la respuesta. En 14 pi, ¿cuántas vueltas hay, dijo? 7 vueltas completas. Porque una vuelta son 2 pi. Entonces divide usted 14 pi dentro de 2 pi. Que una vuelta completa es 2 pi radianes. Y eso es 7 vueltas completas, ¿verdad? Ah, ya, gracias. Bueno, ¿está claro? Vamos a ver. Vamos a otro ejemplo del libro. ¿Quieren hagamos ¿cuál hacemos? Hagamos uno de estos, miren, del 29 al 38. Dice, nos dan el punto terminal P de X, Y por número real T. Encuentra seno de T, coseno de T y tangente de T. Entonces, estos ya habíamos resuelto. Agarren ustedes si quieren miren que está acá, el 34, y encuentren seno, coseno y tangente. Tómense 5 minutos, por favor.
Bueno, yo creo que ya está, ¿verdad? ¿Cuánto vale el seno de t? ¿Cuánto vale? (9/41). ¿Cuánto vale el coseno de t? 40/41. 40/41. ¿Cuánto vale la tangente de t? 9/40. 9/40, correcto. Bueno, se supone que esto está sobre una circunferencia radio unitaria, ¿verdad? Ahí están las tres funciones trigonométricas. Vamos a otro ejercicio diferente. Ingeniero, Sí. disculpe, Sí. ¿podría hacer un ejercicio más de esos? Me gustaría ver, por ejemplo, el número 35. 35, ok. Tomemos el 35, que está acá, y encuentren las tres funciones, por favor. Bueno, es sencillo, si quieren hagámoslo de una vez. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Seno de t. ¿Cuánto vale? Menos 12/13 con el signo correspondiente. ¿Cuánto vale el coseno de t? Menos 5/13. ¿Y cuánto vale la tangente de t? La razón entre seno y coseno. Noten que se va a anular el 13 y me va a quedar 12 con signo positivo. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Ingeniero, o sea que en este caso T no representa al ángulo de referencia, por decirlo así. No. T es un punto que se encuentra sobre la circunferencia. Si quiere, imaginémonos dónde se encuentra el ángulo, el punto. Entonces dice que el punto es menos 5/13, menos 12/13. ¿Sí? Entonces aquí está nuestra circunferencia unitaria. Y tanto X como Y son negativos, y dice que X es un poquito más pequeño o la mitad de Y. Entonces tal vez me encuentro por acá más o menos, imagínense. ¿Sí? Entonces ahí está el punto, menos 5/13, 12/13. Creo que lo hice al revés. ¿Sí? Y es más grande que X. Permítame. Entonces aquí está nuestra circunferencia, y por acá. Entonces ahí está el punto, menos 5/13, menos 12/13. Y entonces lo que estoy haciendo es calculando las funciones trigonométricas de este ángulo T. Bueno. Gracias, ingeniero. Bueno, pues nada. Bueno, miren, estos ejercicios están interesantes. Dice del 65 al 72 se encuentran los valores de las funciones trigonométricas de t a partir de la información dada. Entonces me dicen que el seno de t es 3/5 y el punto terminal t está en el cuadrante 2. ¿Sí? Entonces dibujemos eso. Entonces me encuentro en el cuadrante 2, en este cuadrante. Y dice que el seno de t es 3/5, ¿sí? 3/5. Entonces sabemos que la coordenada en y vale 3/5. Entonces 3/5, supongamos que por acá. No, por acá. Disculpe. Entonces acá la coordenada en y, aquí tengo x, 3/5. ¿Verdad? Entonces aquí está el ángulo T. Bueno, díganme ustedes, ¿qué podemos hacer para calcular el coseno? ¿Qué harían ustedes?
Para calcular el coseno necesito x, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula x? Sabemos que ese es una circunferencia unitaria, entonces x va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. O sea que va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos 9/25. ¿Sí? ¿Y eso cuánto queda? 25 25avos menos 9/25 va a ser entonces igual a ¿cuánto? A 16/25, ¿verdad? 4/5. 4/5, correcto. Entonces, ¿qué punto es este? Este punto es el punto 4/5, 3/5. Y ahora ya puedo encontrar todas las funciones trigonométricas que hacen falta. Entonces, díganme cuánto vale el coseno de t. Disculpe, ingeniero, es que ahí tengo yo una duda. Como nos están diciendo que el seno de t es igual a 3/5, no me están diciendo que el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5. No, no le están diciendo eso porque usted ya sabe que la hipotenusa vale 1. Ah, ok. Entonces todos estos ejercicios son en el círculo unitario. Correcto. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el coseno de t? Ayúdenme ustedes, ¿cuánto vale? 4/5. 4/5. Y terminamos con la tangente. Tangente de t. ¿Cuánto vale? 3/4. 3/4, ahí está. Pero estoy cometiendo un error, ¿verdad? Este es menos 4/5, miren. Ese es el error que estoy cometiendo. Y aquí es menos 4/5. Y aquí ¿cuánto vale entonces la tangente? Menos 3/4. Menos 3/4. Ahora sí. Bueno, van a hacer ustedes este. Miren, secante de t igual a 2 y seno de t mayor que 0. Encuentren las funciones trigonométricas, por favor. ¿Ya lo tienen? Bueno, ¿qué es la secante? La secante es el inverso del coseno. Entonces vamos a tener que el coseno del ángulo de t es igual a 1/2. ¿Sí? Y adicionalmente me dicen que el seno de t es menor que 0. Entonces veamos. Solo dejen que cargue el plano. Bueno, ya está el plano dibujado. Entonces sabemos que la coordenada en x vale 1/2. O sea que la coordenada en x vale 1/2. Si yo dibujara una recta con coordenada en x igual a 1/2, sería esta recta. X igual a 1/2. Pero luego me dicen que el seno de t es menor que 0. ¿Qué significa eso? Que la coordenada en y es menor que 0. O sea, me están hablando de este punto, miren. ¿Sí? Entonces tengo ese punto sobre la circunferencia unitaria. Y ese punto yo sé que tiene coordenadas 1/2, y. Entonces tengo que determinar y para encontrar las otras funciones trigonométricas. Entonces y va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea que va a ser la raíz cuadrada de 1 menos 1/4. O sea que va a ser igual a la raíz de 3/2. Eso vale y, pero con el signo correspondiente, ¿verdad? Porque aquí sabemos una cosa, estaba olvidando yo colocarlo, que y es igual a más menos, pero
Si quiero este punto, tengo que tomar la raíz negativa. Y al tomar la raíz negativa tengo menos raíz de 3 medios. Bueno, ahora sí. ¿Cuánto vale el seno de t? ¿Y cuánto vale la tangente de t? Seno menos raíz de 3 dividido 2 y Ajá. la tangente sería menos raíz de 3 sobre 1. O sea, solo Correcto, ahí está, miren. Bueno. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Está claro, ingeniero. Bueno. Bueno, el próximo día vamos a pasar a las gráficas de las funciones trigonométricas, pero el día viernes ustedes van a tener su hoja de trabajo de funciones exponenciales y logarítmicas.